marco del 31º Congreso de Medicina General, aquí en la ciudad de Bariloche, estamos charlando con el doctor Mario Rovere, ex viceministro de Salud de la República Argentina, sanitarista reconocido. Mario, gracias por esta charla. Bueno, en principio algunas consideraciones tuyas sobre la importancia de estos debates, de este encuentro que se dan en estos congresos, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Sí. Bueno, lo primero, digamos, es celebrar, digamos, que estemos con un congreso, en cierta manera, es como una institución. Y pensar, digamos, en más de 30 congresos, digamos, realizados por la Federación de Medicina General, está indicando, digamos, una fuerza, una capacidad de convocatoria muy importante, que tiene que ver para mí con una fortaleza, digamos, de la República Argentina en el campo sanitario. Generalmente hablamos mucho de las debilidades, y es el hecho de tener una importante, digamos, conjunto colectivo de profesionales de salud que involucrados, digamos, en la idea de atención primaria de la salud, ¿no? Creo que eso no es habitual en otros países de América Latina, aún incluso con políticas, digamos. Podríamos decir, alguna vez un colega, digamos, médico generalista, discutía con otros especialistas y decía la gran diferencia de un médico generalista en el primer nivel de atención es que él quiere estar ahí. Digamos, otras especialidades están, pero no necesariamente quieren estar ahí. Digamos. La idea de pensarse, prepararse y estar, digamos, entusiasmado, desarrollando tareas. Un deseo, una convicción. Exactamente. Y eso verdaderamente es un capital increíble para un país cuando toma iniciativa en una política orientada hacia la atención primaria, ¿no? Es interesante marcar lo de las fortalezas porque también visto en perspectiva latinoamericana, si se quiere, que es lo que nos toca a nosotros regionalmente, Argentina, más allá de sus contratiempos, tiene una rica historia a nivel de salud, ¿no? De medicina social, de salud colectiva. Sí, claramente, digamos, y me parece que en eso, además, digamos, de esta historia sanitaria, hay un movimiento muy fuerte que ha surgido, digamos, que se ha ido realimentando fundamentalmente a partir de las residencias, que ha sido un motor muy fuerte para la medicina general, pero creo que junto con las residencias, los congresos, digamos, han sido herramientas claves. Se ha acompañado muchos congresos de la Federación y realmente creo que es una enorme acumulación, digamos, que hace la Federación, y también me llama mucho la atención la innovación, la creatividad, digamos, la capacidad de poner siempre, cada congreso en cierta manera es único, digamos, ¿no? O sea que, sí, la gente ya incluso los recuerda por el lugar, pero por cosas marcantes, digamos, que han sucedido, y sin lugar a duda en Bariloche va a pasar lo mismo. ¿Qué expectativas tenés en Bariloche? Yo, digamos, la percibo, digamos, que es un momento particular. Creo que en toda América Latina y en Argentina en particular hay una sensación, digamos, de políticas públicas regresivas respecto a lo que se había obtenido antes, con lo cual nadie estaba totalmente satisfecho, pero digamos, teníamos una especie de sensación de camino, digamos, de rumbo. En este momento hay un cuestionamiento de ese rumbo, se percibe como una situación excepcional, que al mismo tiempo reclama, digamos, alianzas excepcionales. Entonces yo creo que es probablemente, por lo que estoy viviendo en otros congresos que se acumulan en estas semanas, es que hay una gran tendencia a superar, llamémoslo así, contradicciones secundarias y poner muy fuerte el énfasis en las cosas que nos juntan, digamos, en las cosas que nos aunan. Y me parece que justamente una de ellas es la sensación de que la salud comienza a retroceder y juntándose podría ser que no ocurra. Y uno de los indicios en ese sentido, Mario, me parece que es esta iniciativa de la cobertura universal de salud, ese nombre tan bonito con el que denominan a esta política de Estado que está tratando de implementar el macrismo, ¿no? Yo creo que sí, creo que hoy representa, curiosamente, digamos, el nuevo nombre de las reformas. Ya podríamos hablar de tercera generación de reformas
propuestas por el Banco Mundial, digamos, que el gobierno argentino asume con bastante alegría, digamos, por lo que uno percibe. Sí, porque está vinculado a la deuda también. Está vinculado a la deuda, está vinculado también a una herramienta fundamental, que es cómo se usa, digamos, la discrecionalidad de los fondos públicos en el financiamiento de las obras sociales, digamos, y cómo eso tiene un rol, digamos, de pacificación, digamos, que al mismo tiempo genera, digamos, retrocesos específicos, digamos, en los derechos, ¿no? ¿Pacificación o disciplinamiento? Yo creo que es una mezcla porque verdaderamente este dispositivo, podríamos llamarlo bismarckiano, digamos, nació para esto, digamos, no es casual que haya sido, que tengamos o lo remitamos al gobierno de Onganía, digamos, como un dispositivo bandorista, digamos, justamente para generar una especie de intento de alianza entre gobiernos autoritarios, digamos, y sindicatos complacientes, ¿no? Mario, hablando de lo que está pasando en Argentina hoy, es interesante poner en perspectiva un poco, ¿no? Hablábamos recién de la cobertura universal de salud, que es una instancia quizás un poco ligada al tema de la fragmentación, ¿no? Que ha tenido distintas etapas en Argentina. Sí. Bueno, yo diría en principio que la fragmentación es tomada como un problema central y al mismo tiempo es ignorado como un síntoma, digamos. O sea, la fragmentación ha sido funcional a un fenómeno más complejo, que es la privatización de largo término, digamos, del sistema de salud de la Argentina. La fragmentación ayuda, digamos, a ese proceso en cierta manera indoloro, comparándolo con otros países de privatización aguda, como el caso de Colombia, digamos. Pero si uno toma desde 1956 a la fecha, se va a encontrar literalmente, digamos, con un proceso de ciclo largo de distintas etapas de fragmentación, instrumentales para la privatización del sistema de salud, y la cobertura universal, digamos, es la jugada más reciente y osada, digamos, en relación a avanzar en esa proporción, porque en última instancia se basa en la idea de transferir formalmente, ya hay transferencias, pero transferencias más abiertamente, legalmente, podríamos decir así, transferir recursos públicos al sector privado. Eso es algo que está implícito, digamos, en todos los seguros públicos, y en una especie de invitación que hacen los bancos, pero claro, los bancos invitan, digamos, poniendo dinero encima, a que, digamos, que la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la salud no se ejecute por la vía, digamos, de la prestación de servicios, sino por la vía del financiamiento, ¿no? Ese elemento pasa a ser un elemento crucial, porque entonces los fondos públicos, digamos, terminan aparentemente financiando una especie de libre elección, digamos, pero es una libre elección tramposa, porque es una libre elección condicionada, digamos, y poniendo al Estado en inferioridad de condiciones, Es ¿no? un contrasentido, ¿no? Visto desde la óptica de alguien que va a tomar un servicio, a una persona que va a un hospital. Si ya tenía la cobertura, ¿no? Si el Estado ya le financiaba, ¿por qué ahora tiene que hacerlo a través de un banco, ¿no? Bueno, en realidad, o sea, en este caso, digamos, fundamentalmente sería a través. La primera cosa muy llamativa, digamos, es el tema de haber escuchado a algún funcionario del Gobierno Nacional diciendo que la sola carnetización mejora la atención, ¿no? Es decir, es un concepto muy osado porque, digamos, en principio, si uno mira para atrás, incluso en la década menemista, digamos, cuando se utiliza el concepto de quit o el concepto de quil, digamos, armado a partir del DNI de cada persona, en cierta manera, digamos, se construye un concepto que al final sirve, digamos, como una base de ciudadanía. Hoy, digamos, el carné para acceder al sector público, digamos, es el DNI, digamos, ¿no? Y si en realidad había vocación, digamos, de aunar, verdaderamente la herramienta más importante hubiera sido universalizar el DNI como el único número de definición de ser beneficiario del sistema de salud. En vez de eso, digamos, aparece una carnetización como una de las líneas de trabajo. Aparecen varios componentes sospechosos, por ejemplo, una historia clínica
electrónica que solamente sería para los pobres, digamos así, o sea, para los que no tienen cobertura, pero más sospechoso es que esa historia clínica estaría en manos no del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Modernización. Una agencia nacional de evaluación de tecnologías que prevalece una idea totalmente corporativa, o sea, digamos, la corporación, digamos, intenta crear un dispositivo para frenar, o sea, le pide a los legisladores, diputados y senadores que saquen una ley para frenar el poder de los diputados y senadores. Si el Congreso vota esa ley sería muy interesante, porque sería la primera ley, digamos, que el Congreso vota contra sí misma, digamos, ¿no? Porque la verdadera hostilidad del sector privado en la Argentina hoy es contra el poder de los legisladores de modificar el programa médico obligatorio. Entonces, digamos, los legisladores y los jueces son visualizados por el sector privado como especie de enemigos, digamos, que expanden derechos, digamos, a costa de la rentabilidad de estas instituciones, digamos, ¿no? Otro rasgo para charlar me parece que es esta idea que trata de amplificar el gobierno en algunas áreas de gestión, donde dice, bueno, hagamos una gestión eficiente, reduzcamos la inversión, este presupuesto es muy alto. Sin embargo, en salud, donde Argentina consume el 10% de su riqueza nacional, es un sector que claramente gasta, por decirlo en esos términos, muchísimo más dinero que otros, ni hablar ciencia y tecnología, en muchísimas áreas. Luego, para un área hay un criterio de poda, de recortes, ¿no? En educación, en ciencia y tecnología, y en salud no se toca, ¿no? Justo en un ámbito... Yo creo que no, creo que es una forma, es decir, creo que nos presentan lo que aparentemente sería un aumento, digamos, del presupuesto, para encubrir una reducción. En principio, digamos, porque estamos hablando de un fondo innominado de 30.000 millones de pesos, de los cuales ya la mitad, digamos, el Banco Nación se autobonifica, digamos. Pero yo digo, más allá del presupuesto, Mario, más allá de lo estrictamente presupuestario, si uno mide 10% del producto son poco más de 30.000 millones de dólares. Es una... Sí, pero eso... No todo sale del Estado, sí. ¿no? No, está claro, pero quiero decir que el gasto en salud en la Argentina viene reduciéndose, digamos, a valores nominales de dólares por habitante, ¿no? O sea, tuvo su apogeo en el 2011 y verdaderamente fue muy alto, tanto que fue más alto que la década menemista, digamos. Pero digamos, venía en una curva amesetada y no tengo ninguna duda que justamente, digamos, la aceleración de la cobertura universal en salud, que es un nombre encubridor de medidas favorecedoras del sector privado, es porque el sector privado ha perdido rentabilidad, digamos, en estos últimos 11 meses. Es porque, en definitiva, una parte del sector privado es pyme, digamos, o sea, que es arrastrado por, digamos, si uno dice, digamos, aumentó el desempleo, estamos diciendo bajó el financiamiento. Digamos, hay muchos dispositivos a través de los cuales solamente, como pasa en casi todos los sectores, solo los grandotes ganan, digamos. O sea, sí, la tendencia clásica del capitalismo, la concentración y la inclusión, ¿no? Para mí el hecho de que el presidente se ocupara personalmente, digamos, del lanzamiento de la cobertura universal es que se trata de un gesto, digamos, de compensación a sectores, digamos, del complejo médico industrial argentino, digamos, que no tengo duda que le han financiado la campaña. Sí. Como sucede en muchas partes del mundo. Prácticamente es el tercer o cuarto financiador de la política en el planeta. Sí. Y pensando a futuro, Mario, ¿qué reflexión, partiendo de este presente, puedes hacer, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, es un nosotros muy genérico, pero quiero decir, el hecho de compartir, digamos, en diferentes escenarios la participación y la reflexión y la movilización de muchísimos trabajadores de salud y un creciente interés de la propia población, digamos, que creo que es una gran deuda que tenemos en el sector salud, es decir, un sector bastante movilizado, pero que socializa poco su conocimiento con la población, digamos,
creo que tenemos que ir a un debate, o sea, a instalar un debate nacional sobre hacia dónde va la salud de la Argentina, porque no puede dirimirse esto, digamos, como un acuerdo, como arreglos corporativos, digamos, entre, a mí me ha tocado estar en una audiencia pública, digamos, en la Comisión de Salud del Senado, hace muy poquitito, digamos, y se percibe muy claramente como que las voces que se escuchan son todas voces corporativas, digamos. Y yo creo que nuestros senadores, nuestros diputados de cualquier partido, digamos, tienen que salir de la encerrona de escuchar solo, digamos, voces corporativas. Claro. Volviendo a lo que estábamos hablando recién respecto a la inversión en salud en Argentina, ¿se puede hacer una salud más eficiente en términos de lo que se invierte, ¿no? Mirando, por ejemplo, el modelo argentino, comparando con otros modelos, Gran Bretaña, Estados Unidos? Claro. Las comparaciones a veces son odiosas, pero hay que hacerlas. Bueno, la detección que nosotros, por un lado tenemos un fenómeno expansivo, digamos, que es el complejo médico-industrial norteamericano moviliza una masa monetaria superior a todo el PBI de Brasil, digamos. Y eso tiene una capacidad de compra, de seducción, de extorsión, digamos, sobre los sistemas de salud del mundo, digamos, enorme, porque ya no puede crecer si no es transnacionalizándose. Y para ponerlo en comparación, digamos, hoy están yendo por la seguridad social europea, digamos, o sea, para tener una idea de en qué tamaño de problemática estamos, ¿no? Así que discutir, por ejemplo, digamos, una estrategia, en términos paradojales, digamos, una gran estrategia es desmedicalizar, porque en muchos casos ese complejo médico-industrial crece a expensa de prestaciones innecesarias. Digamos. Así que, digamos, que discutir la utilidad, digamos, realmente la eficacia de las intervenciones en salud pasa a ser clave. Ahora, nosotros necesitamos, en ese sentido, evaluar en consecuencia tecnologías, pero una agencia de evaluación de tecnologías hoy debería ser académica y con control popular y no una agencia de evaluación de tecnología corporativa, digamos, donde de alguna manera se trate de buscar... Definen entre ellos. Claro, exactamente. Pero básicamente en este sentido, Mario, el gobierno, y un poco a eso me refería cuando charlamos un ratito antes, no hace nada por controlar esta situación que vos estás marcando, ¿no? El ingreso de las transnacionales, claro. La evolución de este sistema tal cual se está dando, ¿no? Bueno, yo creo que el problema, digamos, el único detalle que yo ajustaría en este sentido es decir, para salud hay que hablar de los gobiernos, en plural, ¿no? Porque, digamos, lo que controla el gobierno nacional, digamos, es una parte. Las provincias tienen un grado interesante de autonomía en el juego, si quieren jugar, digamos, de una forma adecuada, porque para nosotros hoy, más que nunca, digamos, adquiere importancia la idea de soberanía sanitaria, digamos, ¿no? Porque si, cuando hablamos de producción pública de medicamentos, cuando hablamos de estrategias, digamos, de desarrollo de un primer nivel de atención continente, digamos, con capacidad resolutiva, cuando hablamos de recuperación de costos de terceros pagadores, digamos, son una serie de herramientas que están disponibles para los gobiernos provinciales, donde verdaderamente se puede mover un gobierno provincial en el sentido del derecho a la salud, aunque el marco general aparentemente no lo acompañe. Digamos. Hoy uno percibe esa sensación. Algunos dispositivos que el gobierno nacional tenía, el gobierno actual los ha desarmado, digamos, como una Escuela Nacional de Gobierno en Salud, digamos, una agencia de la ANLAP, una agencia de producción pública de medicamentos para coordinar laboratorios que no son de la nación, digamos, pero que sí funcionan mejor si están coordinados. Me parece que hoy hay como un cambio de vientos, digamos, pero la provincia y el municipio que quiera moverse en el sentido de derecho a la salud puede hacerlo. Con los límites que marcaba Oñatibia, ¿no? Recuerdo bien esa frase de Oñatibia que has marcado también. Sí, pero digamos, pero sí, yo tengo la sensación, porque Oñatibia, que fue un gran ministro,
digamos, al mismo tiempo a veces ha sido utilizado como, digamos, como la argumentación del límite, digamos, de hasta dónde se puede, ¿no? Y yo creo que cuando uno dice que la política es el arte de lo posible, no es el arte de limitarse a lo posible, sino el arte de construir lo posible. Gracias, Mario. Por favor, al contrario.